En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio de agosto 4 de 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todos sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sigamos tomando del Levítico. Estas son las festividades del Señor, asambleas litúrgicas. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El 15 de los panes ácimos. Di a los hijos de Israel: cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote. Pasadas 7 semanas, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes, es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 comienza la fiesta de los campamentos. Muy bien. Tenemos esta relación histórica ya con Moisés de las festividades del Señor, y son muy interesantes. La primera, en lo que comienza el año litúrgico, es la Pascua. Yo ciertamente no me gustaría entrar ni siquiera en la propuesta de cuándo debería de empezar nuestro año, pero creo que si Dios no rompió totalmente con la antigua alianza, deberíamos de respetar el primer mes. Y así el primer mes desafortunadamente sería variable, y eso causaría problemas legales y de todo tipo, porque tendríamos que estar variando los meses primeros entre marzo y abril, que son las fechas en que cae la Pascua del Señor. La Pascua del Señor tiene un cálculo muy particular. Pero hablemos solamente de la Pascua del Señor. Primero necesitamos ser salvados por Dios. Y recordemos que ese ser salvados por Dios implica para nosotros el comer un cordero y el mojar los dinteles de nuestra casa con la sangre del cordero. Después de eso van a pasar los meses de la cosecha, y a la primera cosecha tenemos que ofrendársela a Dios también. Y a los 50 días volver a hacer una fiesta. Y después iremos a hacer esta fiesta de la expiación. Una fiesta de los campamentos, de las tiendas, que recuerda el encuentro con Dios. Es un itinerario de vida muy rápido, en donde en conciencia nosotros damos cuenta de querer ser salvados por Dios, y a través de este querer ser salvados por Dios nos acercamos a Dios, recibimos su salvación y entramos a este proceso hasta dar fruto. Y dando fruto, nuestros frutos tienen que ser consagrados a Dios. ¿Cómo se relaciona esto con el Evangelio que estamos leyendo? Llega a su tierra, es decir, a Galilea, y se pone a enseñar. Pero sus paisanos se molestan. Comienzan a preguntarse de dónde ha sacado la sabiduría y sus poderes, que no es el hijo del carpintero. Se comienzan a preguntar, a cuestionarlo, como si de veras ellos supieran de quién es hijo. La traducción no es muy buena. Me gusta más las palabras en griego, que no es el hijo del constructor. Dios juega con un sentido del humor
hermosísimo, porque efectivamente Él es el hijo del constructor, oikodéspotes. Pero al ser el hijo del constructor se refiere, hablando de Dios, en aquel que ha construido todo el mundo, del creador de todo lo visible e invisible. Pero ellos no lo alcanzan a entender. Ellos se confunden y piensan que es el hijo de José. No es el hijo de José. Que no se llama María su madre y sus hermanos, y nos dan los nombres de los hermanos. Y aquí muchas veces, fíjense, es Mateo 13, del 54 al 58. Muchas veces nos asaltan nuestros hermanos protestantes, y a los que particularmente les gusta hacer esto, es a nuestros hermanos testigos de Jehová. Ya para empezar, ese nombre inventado que sacaron los alemanes para poder pronunciar el tetragrama sagrado. Ya para empezar, tienen problemas. Pero están ellos y nos dicen, a ver, saca esto. Y cuando nosotros sacamos confiadamente y no sabemos, sacamos nuestra propia Biblia, dice, mira, aquí dice que la que tú dices que es virgen tenía hijos, porque dicen los hermanos. Y yo aprovecho para darles una pequeña clase de apologética. En los tiempos de Jesús, Jesús hablaba arameo. Y cuando quería hablar con otras personas más serias, hablaba hebreo. En los dos. El nombre para decir hermano es aj. Pero el nombre para decir tío es aj. El nombre para decir primo es aj. Y el nombre para decir pariente es aj. El nombre para decir de la misma tribu es aj. Y en sentido amplio, el nombre para decir otro israelita es aj. Entonces es obvio que se están refiriendo a qué hermanos, no necesariamente a los hijos de la Virgen. Estemos tranquilos que el arca de la alianza, la Theotokos, la toda santa, la Madre de Dios, no dio a luz a ningún otro hijo, porque en ella se cumplen los Salmos y el Antiguo Testamento. Así que no nos preocupemos por esta manera de hablar. Yo también les digo hermanos a todos ustedes, y somos hermanos verdaderamente porque somos hijos de Dios. Pero aquí lo más importante es esto: se negaban a creer en Él. Jesús les dice, ningún profeta es despreciado sino en su propia patria y en su casa. Porque nos cuesta trabajo pensar que en medio de una familia donde somos 20, donde somos 50, de pronto Dios llame a uno y a ese uno le otorgue la unción del Espíritu Santo de una manera especial. Fíjense que todos nosotros somos bautizados, yo también soy bautizado. Pero aparte de mi bautismo, Dios me ha regalado la unción del Espíritu Santo por la imposición de las manos, de manera que a través de mí y a través de mis propias manos tan humildes, tan miserables, Dios derrama su Espíritu en mis hermanos. Dios derrama su bendición a ustedes a través de mí y de cualquier ordenado, obispo, presbítero, diácono, que conformamos los 3 grados del orden sacerdotal. Y dice aquí al final, no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad. En el Evangelio de Marcos es tremendo, dice que no tenía poder para hacerlos. Yo hace bastantes años, cuando la primera vez que leí en el griego el Evangelio, yo decía, ¿cómo es que Dios no tiene poder? Y es que Dios va a respetar nuestra libertad absolutamente. Y si tú no puedes creer o no quieres creer, Dios no va a romper haciendo el milagro cuando tú no lo aceptas. Qué triste que por incredulidad no podamos tener muchos más milagros de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos ilumine y aumente nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.